Imagina que puedes viajar en el tiempo. Es el año 1890. Estás parado en el centro de la Ciudad de México y lo que ves te sorprende. Tranvías eléctricos cruzando las avenidas. Edificios de estilo europeo que parecen sacados de París o Madrid. Hombres con trajes de lino y mujeres con vestidos de seda francesa que pasean por el Paseo de la Reforma como si estuvieran en los Campos Elíseos. Las farolas de gas comienzan a encenderse al atardecer y el aroma de cafés recién inaugurados llena el aire. Desde afuera, México parece un país que ha dado un salto enorme hacia la modernidad, y en cierta forma lo ha dado. Pero si caminas unas cuantas calles más allá de esa fachada brillante, si te alejas del centro elegante y te adentras en los barrios donde vive la mayoría de la gente, la imagen cambia radicalmente, y es ese contraste, esa grieta enorme entre dos mundos que coexisten en el mismo territorio, lo que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a una de las épocas más fascinantes y contradictorias de la historia de México, el Porfiriato. Ese período que va de 1876 a 1911, cuando un solo hombre, el general Porfirio Díaz, mantuvo las riendas de un país entero durante más de 3 décadas. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tipo de México construyó? ¿Y quiénes fueron los grandes ganadores de ese sistema? Esas son las preguntas que vamos a responder en este documentario. Y para hacerlo, vamos a entrar, literalmente, a las vidas de las 5 familias más poderosas de México durante esa época. Sus haciendas, sus banquetes, sus alianzas, sus secretos y también sus contradicciones. Porque la historia del Porfiriato no es solo la historia del progreso, es la historia de un progreso que fue, desde el principio, construido sobre los hombros de millones de personas que nunca vieron sus beneficios. Para entender a esas familias, primero necesitas entender el sistema que las hizo posibles. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876 tras un golpe de Estado, derrocando al gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz era un militar con una reputación forjada en la batalla de Puebla y en las guerras de intervención francesa. Era inteligente, calculador y entendía perfectamente que México, en ese momento, era un país fragmentado, endeudado y exhausto por décadas de conflictos internos. Su diagnóstico era simple. México necesitaba orden, y sobre ese orden construiría el progreso. ¿Cómo logró ese orden? Con una combinación de alianzas estratégicas, represión selectiva y una habilidad política extraordinaria para equilibrar a los distintos grupos de poder. Su famosa frase, aunque nunca del todo comprobada, lo resume bien: pan o palo. Es decir, quienes cooperaban prosperaban, quienes se oponían enfrentaban las consecuencias. El resultado fue un régimen que duró 35 años. Uno de los más largos de la historia latinoamericana moderna. Ahora bien, ¿qué hizo Díaz con ese poder? Lo primero fue abrirle la puerta a los capitales extranjeros, con una agresividad y una velocidad que muchos en la época aplaudieron y otros consideraron una entrega del país. Las cifras son reveladoras. En 1876, México tenía apenas unos 600 kilómetros de vías ferroviarias. Para 1910, esa cifra había explotado hasta casi 20.000 kilómetros. Eso es un crecimiento de más de 3.000% en 3 décadas. ¿Y quién construyó esos ferrocarriles? Principalmente empresas estadounidenses y británicas, capital extranjero que llegó con sus propias condiciones, sus propios técnicos y sus propias expectativas de ganancia. Lo mismo pasó con las minas. El subsuelo mexicano, rico en plata, cobre y zinc, comenzó a ser explotado a una escala nunca vista antes. Compañías como la American Smelting and Refining Company, fundada por la familia Guggenheim, controlaban operaciones enteras en estados como Coahuila, Chihuahua y Sonora. Y el petróleo, aunque su explotación masiva llegó un poco más tarde, ya comenzaba a asomar como el siguiente gran recurso en disputa. Para los números macroeconómicos, el Porfiriato fue un éxito indiscutible. El Producto Interno Bruto de México
creció de manera sostenida. Las exportaciones se multiplicaron. El país dejó de ser un deudor en default internacional y comenzó a pagar sus compromisos. Los bonos mexicanos comenzaron a cotizarse con respeto en las bolsas de Londres y Nueva York. México, en el papel, había llegado al mundo moderno, pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Ese crecimiento llegó a todos? No. Y eso no es una opinión, es un hecho documentado con precisión histórica. Hacia el final del Porfiriato, aproximadamente el 95% de las familias rurales de México no poseía ni un solo metro cuadrado de tierra. El 95%. En un país cuya economía dependía en gran medida de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo era eso posible? Porque el régimen de Díaz implementó leyes de tierras que, bajo la apariencia de modernizar la propiedad rural, en la práctica facilitaron que las tierras comunales de los pueblos indígenas y campesinos fueran absorbidas por las grandes haciendas. Se llamaban terrenos baldíos, es decir, terrenos que el gobierno consideraba sin dueño legítimo, y los que denunciaban esos terrenos podían quedarse con hasta un tercio de ellos de manera gratuita. El resultado: grandes compañías deslindadoras y familias poderosas adquirieron millones de hectáreas a precios irrisorios o directamente sin pagar nada. Comunidades que habían vivido en esas tierras por generaciones simplemente fueron desplazadas, con la ley de su lado, o con el ejército, si la ley no era suficiente. Los peones que trabajaban en esas haciendas lo hacían bajo un sistema de deudas heredadas, que en la práctica los ataba de por vida a la tierra de su patrón. Trabajaban de sol a sol, recibían salarios que muchas veces se pagaban en fichas válidas solo en la tienda de raya de la propia hacienda, y vivían en condiciones que poco tenían que ver con el progreso que tanto celebraban los periódicos de la capital. Y es aquí donde entra el grupo que hoy vamos a conocer a fondo. Porque si alguien se benefició de manera espectacular de ese sistema, fue un grupo reducido de familias que, gracias a sus conexiones con el gobierno, su control sobre la tierra, los bancos y la industria, acumularon riquezas que hoy resultarían difíciles de imaginar. Los llamaban la oligarquía porfiriana. Y entre ellos había un círculo todavía más selecto, los llamados científicos, un grupo de tecnócratas e intelectuales cercanos al régimen, encabezados por el ministro de Hacienda José Yves Limantour, que creían que México debía gobernarse con racionalidad, eficiencia y datos, como si fuera una empresa. Para ellos, el orden social vigente no era una injusticia, era simplemente el resultado natural de quién tenía la capacidad para prosperar y quién no. Era una visión cómoda, especialmente si eras parte del grupo que prosperaba. En los próximos capítulos vamos a entrar, uno por uno, a los mundos de las 5 familias que mejor encarnan ese poder. Vamos a ver cómo vivían, qué controlaban, cómo pensaban, y qué pasó con ellas cuando el sistema que construyeron empezó a derrumbarse. Porque el porfiriato tenía una fragilidad oculta, y esa fragilidad tiene nombre, tiene cara, y tiene una historia que todavía resuena hoy. Comenzamos en el norte, en una extensión de tierra tan grande que muchos países enteros cabrían dentro de ella. Y en el centro de esa tierra, una familia que no solo era rica, era en muchos sentidos un estado dentro del estado, la familia Terrazas. Y su historia es, quizás, la más extraordinaria de todas. Hay una frase que circulaba en el norte de México a finales del siglo XIX, y que los historiadores han repetido tantas veces que ya forma parte del imaginario colectivo de la época. Se dice que cuando alguien le preguntó a Luis Terrazas si él era de Chihuahua, el viejo patriarca respondió con una calma que lo decía todo: Chihuahua no es mío, yo soy de Chihuahua. Puede que la frase sea apócrifa, puede que nunca la haya dicho exactamente así, pero lo que sí es completamente real, documentado y verificable, es que esa frase captura, con una precisión casi poética, la magnitud de lo que esta familia representaba. Porque Luis Terrazas
no simplemente vivía en Chihuahua. En muchos sentidos prácticos y concretos, Chihuahua era suya. Para entender hasta dónde llegaba ese poder, necesitas visualizar algo. Toma un mapa de México, ubica el estado de Chihuahua, el más grande del país, con más de 247,000 kilómetros cuadrados de territorio. Ahora imagina que una sola familia controla entre el 15 y el 20% de toda esa superficie. Algunos cálculos históricos más generosos hablan de hasta 8 millones de acres bajo el control directo o indirecto de los terrazas. Otros, más conservadores, reducen esa cifra. Pero incluso en su estimación más baja, estamos hablando de una extensión de tierra que superaba el tamaño de varios países europeos. No es una exageración literaria, es una descripción geográfica. Y sobre esa tierra, los terrazas habían construido algo que en el México del siglo XIX no tenía precedente, un verdadero imperio productivo integrado verticalmente, desde la cría del ganado hasta su procesamiento y venta, desde la producción agrícola hasta su comercialización, un sistema que no dependía del exterior para funcionar, porque prácticamente todo lo que necesitaba lo producía él mismo. ¿Cómo llegó una familia a acumular tanto? La historia de Luis Terrazas comienza mucho antes del Porfiriato, y eso es importante entenderlo, porque los Terrazas no fueron simplemente beneficiarios pasivos del sistema de Díaz. Fueron constructores activos de su propio poder, en un contexto que durante décadas fue extraordinariamente hostil. Luis Terrazas nació en 1829 en la ciudad de Chihuahua. Su familia tenía recursos modestos, pero suficientes para darle educación y cierta posición social. Desde joven mostró una combinación de habilidades que resultaría letal en el mundo político del siglo XIX mexicano. Era ambicioso, pragmático, y tenía una capacidad casi instintiva para identificar alianzas útiles y abandonarlas cuando dejaban de serlo. Su ascenso comenzó en la política local. Fue gobernador de Chihuahua en varias ocasiones a partir de la década de 1860 y durante las guerras de intervención francesa demostró una valentía militar que le ganó reconocimiento nacional. Cuando las tropas imperiales de Maximiliano amenazaban con tomar Chihuahua, Terrazas organizó la resistencia local, protegió al gobierno republicano de Juárez durante su exilio en el norte, y salió de esa etapa con una reputación intachable de patriota y hombre de acción. Eso le abrió puertas, muchas puertas. Pero fue durante el Porfiriato cuando la acumulación de tierras alcanzó su velocidad máxima. Las leyes de baldíos y deslinde que mencionamos en el capítulo anterior fueron para los Terrazas una oportunidad de oro. Con sus conexiones políticas, su capacidad financiera y su conocimiento del territorio chihuahuense, la familia pudo adquirir propiedades a una velocidad que sus competidores simplemente no podían igualar. Haciendas completas, ranchos, tierras comunales que fueron legalmente reclasificadas, propiedades de grupos apaches que habían sido desplazados por las guerras del norte. Todo fue sumándose hectárea por hectárea, década por década, hasta formar ese mapa casi inimaginable de dominio territorial. Y no eran tierras improductivas. Eso es lo que hace el caso Terrazas particularmente notable. En sus haciendas pastaban más de 500,000 cabezas de ganado vacuno, cifra que algunos historiadores elevan hasta el 1,000,000 en los momentos de mayor expansión. Además, la familia controlaba rebaños de ovejas, caballos y mulas por decenas de miles. Tenían plantaciones de trigo y maíz, minas de plata, plantas procesadoras de carne, molinos harineros, una red de comercio que conectaba el norte de México con los mercados de Texas y Nuevo México, al otro lado de la frontera. Aquí es donde entra el segundo apellido de esta historia, Creel. Enrique Creel era el yerno de Luis Terrazas. Se había casado con su hija Ángela, y esa unión matrimonial fue mucho más que una historia romántica. Fue una fusión estratégica entre el poder territorial de los Terrazas y el poder financiero y político que Creel representaba. Enrique Creel
Era un hombre del siglo XX antes de que el siglo XX llegara. Había nacido en 1854, hijo de un cónsul estadounidense en Chihuahua, lo que le dio desde temprano una perspectiva internacional y conexiones en ambos lados de la frontera. Habló inglés desde niño, entendía los mercados financieros con una sofisticación que pocos mexicanos de su época poseían, y supo exactamente cómo usar esa ventaja. Creel fundó el Banco Minero de Chihuahua, una institución que se convirtió en el sistema nervioso financiero del norte del país. Negoció directamente con inversionistas estadounidenses. Fue gobernador de Chihuahua, embajador de México en Washington y secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Díaz. En otras palabras, la familia Terrazas Creel no solo controlaba la tierra, controlaba el dinero, la política y la diplomacia de toda una región. ¿Cómo vivía esta familia? ¿Cómo era el día a día de los que estaban en la cima de ese imperio? Si estuvieras en la ciudad de Chihuahua a principios del siglo XX y quisieras ver dónde vivía la élite, la respuesta sería inmediata. La residencia urbana de Luis Terrazas en el centro de la ciudad era una de las propiedades más imponentes del norte de México. Grandes salones con pisos de mármol importado, muebles llegados de Europa, vajillas de porcelana fina y cubiertos de plata que se usaban en banquetes que podían durar horas. Pero la vida más característica de los Terrazas no transcurría en la ciudad, transcurría en sus haciendas. La hacienda era, en el México porfiriano, mucho más que una propiedad agrícola, era un mundo en sí mismo, un universo autónomo con su propia lógica, su propia jerarquía y sus propias reglas. En las grandes haciendas de los Terrazas había capillas con sacerdotes propios que celebraban misa cada domingo ante los trabajadores y la familia. Había jardines diseñados con pretensiones aristocráticas, con fuentes, árboles frutales y arriates de flores que contrastaban con la aridez del paisaje chihuahuense. Había cuadras con caballos de raza que la familia exhibía en las ferias regionales como símbolo de su estatus. Había escuelas para los hijos de los administradores, aunque no siempre para los hijos de los peones. Los visitantes de importancia, políticos nacionales, hombres de negocios extranjeros, funcionarios del gobierno federal, eran recibidos con una hospitalidad que buscaba comunicar un mensaje claro. Aquí manda una familia que sabe cómo se hace, que tiene recursos, conexiones y visión, que no es simplemente rica, sino poderosa de una manera que trasciende el dinero. Y detrás de ese esplendor, ¿qué había? Miles de trabajadores que vivían en condiciones radicalmente distintas. Los peones de las haciendas Terrazas, como los de la mayoría de las grandes propiedades porfirianas, estaban atrapados en el sistema de deuda del que hablamos antes. Recibían adelantos de dinero o mercancías que luego debían pagar con trabajo. Como los salarios nunca alcanzaban para cubrir completamente esa deuda, y como la deuda además se heredaba, muchos de estos trabajadores nacían, crecían y morían en la misma hacienda, sin haber conocido otra realidad. No eran esclavos en términos legales. Pero su libertad de movimiento era tan limitada que la distinción práctica resultaba, para muchos de ellos, casi irrelevante. Y en los pueblos indígenas del norte, especialmente entre los tarahumaras y los grupos que habían resistido durante décadas la expansión territorial, el avance de las haciendas Terrazas significó algo más directo y brutal: la pérdida de tierras que habían sido suyas durante generaciones, desplazamiento forzado y, en los casos más extremos, conflictos violentos que el ejército porfiriano resolvía invariablemente del mismo lado. El imperio Terrazas Creel fue, en muchos sentidos, el ejemplo más puro y más extremo de lo que el porfiriato hizo posible: la construcción de un poder casi feudal dentro de un país que se proclamaba moderno y progresista. Un hombre, su familia, su yerno. Y entre todos ellos, el control de recursos, que en términos contemporáneos equivaldrían a fortunas multimillonarias,
influencia política que llegaba hasta los salones del presidente en la capital, y una presencia territorial que hacía que el estado de Chihuahua fuera en la práctica casi una propiedad privada administrada con fines de lucro. Y sin embargo, incluso este imperio tenía sus límites, tenía sus grietas. Tenía sus enemigos, silenciosos por ahora, acumulando su propio tipo de fuerza en los márgenes del sistema. Pero esa parte de la historia todavía espera, porque antes de llegar al colapso, necesitamos conocer a las otras familias que compartían el poder de este México dorado y profundamente desigual. Y la siguiente historia tiene una ironía histórica que pocas veces la realidad se permite. La familia que vamos a conocer en el próximo capítulo era tan rica, tan poderosa, tan integrada en el sistema porfiriano, que uno de sus hijos decidió destruirlo. Su nombre era Francisco Ignacio Madero, y su familia era una de las más ricas del país. Hay algo profundamente paradójico en la historia de Francisco I. Madero. Algo que, cuando lo piensas bien, desafía casi todas las narrativas simples sobre revoluciones y cambios históricos. Porque Madero no era un campesino sin tierra, no era un minero explotado, no era un peón atrapado en deudas hereditarias en alguna hacienda del norte. Era, en términos económicos, exactamente lo opuesto. Francisco I. Madero nació en 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una de las familias más ricas y más influyentes de México. Una familia que había construido su fortuna durante generaciones, que tenía inversiones en prácticamente todos los sectores productivos del país, y que estaba tan integrada en el sistema porfiriano que muchos de sus miembros eran simultáneamente beneficiarios directos y operadores activos del régimen. Y sin embargo, fue precisamente uno de sus hijos quien levantó la bandera que terminaría derrumbando ese sistema. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hace que alguien que lo tiene todo decida arriesgar todo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Primero, entendamos de dónde venía esta familia. Porque los Madero no fueron siempre ricos. Su fortuna fue construida con una combinación de visión empresarial, trabajo sostenido y, hay que decirlo, las mismas ventajas estructurales que el sistema porfiriano ofrecía a quienes tenían capital y conexiones. El patriarca de la fortuna familiar moderna fue Evaristo Madero, abuelo de Francisco, un hombre que comenzó en el comercio, se expandió hacia la agricultura y la ganadería y supo diversificarse en el momento preciso hacia sectores que el porfiriato estaba abriendo con fuerza: la minería, la banca y la industria textil. Bajo su dirección, la familia Madero construyó un portafolio de negocios que era, para los estándares de la época, extraordinariamente sofisticado. No dependían de un solo producto ni de una sola región. Tenían haciendas algodoneras en Coahuila, viñedos y destilerías en Parras, que producían vino y coñac que se comercializaba en todo el país. Minas en varios estados del norte, participaciones en bancos regionales y una red de relaciones comerciales que llegaba hasta inversores en Estados Unidos y Europa. Cuando los historiadores intentan calcular la fortuna total de la familia Madero en su momento de mayor prosperidad, las cifras son difíciles de precisar, pero todos los cálculos coinciden en un punto. Estamos hablando de decenas de millones de pesos de la época, lo que en términos contemporáneos representaría una riqueza de escala verdaderamente extraordinaria. En ese contexto nació Francisco, y su infancia y juventud fueron las de alguien que pertenecía, sin ninguna ambigüedad, a la élite más privilegiada del país. Estudió en el Colegio de San Juan en Saltillo, luego en Francia, en la École des Hautes Études Commerciales de París, y posteriormente en la Universidad de California en Berkeley. Esa trayectoria educativa internacional no era casualidad ni lujo vacío. Era la formación que las familias de su clase consideraban indispensable para quienes iban a administrar fortunas complejas en un mundo cada vez más globalizado.
En Europa, Madero se impregnó de ideas liberales y democráticas que circulaban con fuerza en los ambientes intelectuales de la época. Leyó a pensadores políticos, observó sistemas parlamentarios y comenzó a desarrollar una conciencia sobre la relación entre poder político y justicia social, que difícilmente habría podido adquirir quedándose en Coahuila. Cuando regresó a México, tomó las riendas de las haciendas familiares en San Pedro de las Colonias, y lo hizo con una manera de tratar a sus trabajadores que llamó la atención. Estableció escuelas para los hijos de los peones, creó una caja de ahorros para los empleados, mejoró las condiciones de vida en las propiedades bajo su administración. No era un revolucionario todavía, pero ya era alguien que miraba la desigualdad con incomodidad genuina. ¿Qué tan diferente era eso del comportamiento habitual de la élite porfiriana? Radicalmente diferente. La mayoría de los grandes hacendados de la época no cuestionaban el orden social. Lo consideraban natural, inevitable, quizás incluso deseable. La distancia entre el patrón y el peón no era solo económica, era cultural, racial y moral, según la ideología dominante. El pensamiento positivista que sustentaba el régimen de Díaz, esa corriente intelectual que los científicos como Limantour promovían con entusiasmo, sostenía que el progreso era un proceso selectivo, que algunos estaban preparados para liderar y otros simplemente para seguir. Madero no creía eso, y esa diferencia, aparentemente filosófica, terminaría teniendo consecuencias históricas enormes. Su entrada en la política formal comenzó a nivel local, en Coahuila, donde intentó apoyar candidatos opositores al gobernador impuesto por el régimen. Rápidamente comprendió la mecánica real del sistema. Las elecciones eran un teatro. Los resultados estaban decididos antes de que comenzara la votación. El aparato porfiriano controlaba cada pieza del proceso electoral con una eficiencia que dejaba poco espacio para la sorpresa. En lugar de frustrarse y retirarse, Madero hizo algo que nadie en su posición había intentado con esa determinación. Decidió desafiar el sistema desde adentro, usando sus recursos, su nombre y su acceso para construir una oposición política real. En 1908 publicó un libro que sacudió los cimientos del debate político nacional. Se llamaba La sucesión presidencial en 1910, y en él argumentaba con una claridad que resultó incómoda para muchos que México necesitaba democracia real, que el problema no era Porfirio Díaz como persona, sino el sistema de poder personal y arbitrario que había construido. El libro fue un fenómeno, se distribuyó por todo el país. Llegó a rincones donde nadie esperaba que llegara una discusión política de ese tipo. Y generó algo que el régimen no había visto en décadas: un movimiento político organizado de oposición, con un líder carismático y los recursos para sostenerlo. La familia Madero observó todo esto con una mezcla de orgullo, alarma y desacuerdo interno. Evaristo, el abuelo, era un hombre del porfiriato. Había construido su fortuna en ese sistema y no veía ninguna razón para destruirlo. Otros miembros de la familia compartían esa posición. Tenían demasiado que perder y suficiente sentido práctico para saber que los sistemas establecidos no se desafían impunemente. Pero Francisco tenía algo que sus familiares más prudentes no podían controlar: convicción. Y tenía dinero propio para financiarla. Usó parte de su fortuna personal para fundar el Partido Nacional Antirreeleccionista, para financiar giras políticas por todo el país, para publicar periódicos y materiales de campaña. Era, en términos literales, un miembro de la oligarquía financiando el movimiento que desafiaría a la oligarquía. La paradoja era tan visible que muchos no podían creerla. Un Madero contra el porfiriato, un hombre con haciendas, bancos y minas, hablando de justicia para los campesinos. Y sin embargo, la historia confirma que esa paradoja fue real y que tuvo consecuencias reales. Cuando Porfirio Díaz lo hizo arrestar en 1910, durante las elecciones presidenciales en las que Madero era candidato,
el régimen cometió uno de sus errores más costosos. Porque desde la prisión, Madero lanzó el Plan de San Luis, el documento que convocó formalmente al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. La Revolución Mexicana había comenzado y la había iniciado uno de los hombres más ricos del país. Eso dice algo profundo sobre la naturaleza del poder y sus contradicciones, sobre cómo los sistemas que parecen sólidos desde afuera pueden estar minados desde dentro por las mismas personas que se supone deben sostenerlos. Los Madero lo tenían todo, y uno de ellos decidió que eso no era suficiente si el resto del país no tenía nada. Pero mientras Francisco organizaba la resistencia, en la capital del país otro tipo de poder operaba con total discreción, sin ejércitos ni discursos, con números, decretos y acuerdos firmados en oficinas silenciosas. El poder que controla el dinero no necesita hacer ruido, y nadie entendía eso mejor que la siguiente familia de nuestra historia, los Limantour, el cerebro financiero del Porfiriato, y una historia que demuestra que la forma más duradera de poder no siempre es la que más se ve. Hay una imagen que resume bien al hombre del que vamos a hablar en la primera parte de este capítulo. Es 1893. México lleva años acumulando una deuda externa que parece imposible de manejar. Los acreedores europeos están impacientes. La credibilidad financiera del país, construida con tanto esfuerzo durante el régimen de Díaz, está en riesgo. Y en ese momento crítico, un hombre de 38 años, elegante, meticuloso, con formación en París y una mente que funcionaba como una máquina de precisión, se sienta frente a los banqueros internacionales y negocia una reestructura de la deuda mexicana que nadie creía posible. Cuando termina, México tiene condiciones más favorables, plazos más amplios y una reputación renovada en los mercados financieros internacionales. Ese hombre era José-Yves Limantour, y lo que hizo ese año no fue un milagro. Fue el resultado de una inteligencia financiera excepcional al servicio de un sistema que sabía exactamente cómo recompensarlo. Para entender a los Limantour, hay que entender primero de dónde venía el apellido. El padre de José-Yves, también llamado José-Yves Limantour, era un marino y empresario francés que había llegado a México en la primera mitad del siglo XIX. Como muchos inmigrantes europeos de esa época, encontró en un país joven y necesitado de capital un terreno extraordinariamente fértil para construir fortuna. Se estableció en Veracruz. Luego, en la Ciudad de México, acumuló propiedades, estableció negocios comerciales y dejó a sus hijos una base sólida sobre la cual construir. José-Yves, hijo, creció en ese ambiente de prosperidad cosmopolita. Estudió Derecho y Economía en París, donde absorbió las ideas del positivismo europeo que tanto influirían en su visión del mundo. Cuando regresó a México, traía consigo algo que en el círculo de Díaz resultaba extraordinariamente valioso: la capacidad de hablar el mismo idioma que los banqueros y gobiernos europeos, de entender sus lógicas, sus expectativas, sus miedos. Díaz lo reconoció rápidamente. Y en 1893 lo nombró secretario de Hacienda, cargo que Limantour ocuparía durante casi 2 décadas hasta el colapso del régimen. ¿Qué hizo Limantour con ese poder? En términos estrictamente técnicos, su gestión fue notable. Logró algo que sus predecesores no habían conseguido: equilibrar las finanzas públicas de México de manera sostenida. Por primera vez en décadas, el presupuesto nacional cerró con superávit. La deuda externa fue reestructurada en condiciones favorables. El peso mexicano se estabilizó. Y México pasó de ser percibido internacionalmente como un país financieramente caótico a convertirse en un destino respetable para la inversión extranjera. Todo eso es real y documentado. Y en el contexto del siglo XIX latinoamericano, donde la inestabilidad fiscal era la norma y no la excepción, representaba un logro genuino. Pero hay otra cara de esa historia.
menos celebrada, igualmente real, porque el sistema fiscal que Limantour diseñó no era neutral. Favorecía estructuralmente a los grandes capitales, nacionales y extranjeros, sobre los pequeños productores y las comunidades rurales. Las exenciones tributarias que se otorgaron a las compañías mineras extranjeras, las condiciones preferenciales para los ferrocarriles, la política de tierras que facilitó las grandes acumulaciones, todo eso pasó por la Secretaría de Hacienda, todo eso llevaba, en algún punto de la cadena, la firma o la aprobación de Limantour. El cerebro financiero del porfiriato no era un técnico inocente aplicando fórmulas neutras. Era un actor político que tomó decisiones que beneficiaron a unos y perjudicaron a muchos. Y lo hizo con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Limantour era también la cabeza visible de los llamados científicos, ese grupo de tecnócratas e intelectuales que rodeaban a Díaz y que creían, con una convicción casi religiosa, que México debía gobernarse con criterios de eficiencia racional, no de participación popular. Para los científicos, la democracia era un lujo que un país como México todavía no podía permitirse. Primero había que crear riqueza, infraestructura, estabilidad. La política vendría después, cuando la población estuviera suficientemente educada y próspera para ejercerla responsablemente. Era una visión que sonaba razonable en los salones de la Ciudad de México, en las haciendas del norte y en los barrios pobres de las ciudades, donde la gente trabajaba 12 horas diarias por salarios de miseria, sonaba a algo completamente distinto. Y la familia Limantour, mientras tanto, se beneficiaba directamente de ese orden que José Yves administraba. Propiedades en las zonas más exclusivas de la capital, participaciones en negocios favorecidos por la política fiscal, una posición social en el vértice de la pirámide porfiriana que se expresaba en mansiones, en relaciones internacionales y en un estilo de vida que miraba permanentemente hacia Europa como modelo y aspiración. Y hablando de estilo de vida y de Europa como modelo, hay otra familia que no podemos dejar fuera de esta historia, los Escandón. Si los Terrazas representaban el poder de la tierra y los Limantour el poder del dinero público, los Escandón representaban algo diferente, pero igualmente revelador. La élite tradicional mexicana que había aprendido a adaptarse al capitalismo moderno sin perder ni un gramo de su pretensión aristocrática. La familia Escandón tenía raíces profundas en la historia del país. Sus ancestros habían sido figuras prominentes durante la época colonial y durante los primeros años de la República Independiente. Y a diferencia de familias como los Madero, que construyeron su fortuna principalmente durante el Porfiriato, los Escandón llegaron a esa época ya con un capital heredado, con tierras, y con un apellido que en los círculos de poder mexicanos abría puertas automáticamente. Lo que hicieron durante el Porfiriato fue reinvertir ese capital heredado en los sectores que el nuevo régimen estaba haciendo rentables. Ferrocarriles, bienes raíces urbanos, comercio, y mantuvieron al mismo tiempo sus propiedades rurales tradicionales, sus haciendas en el centro del país, como ancla de una identidad terrateniente que no querían abandonar, aunque el mundo a su alrededor estuviera cambiando. Pero lo que hace verdaderamente fascinante a los Escandón no es tanto su portafolio de inversiones, es su estilo de vida. Porque si quieres entender cómo vivía la élite porfiriana en su expresión más descarada, más europeizada y más alejada de la realidad del México profundo, los Escandón son el ejemplo perfecto. Sus mansiones en la Ciudad de México eran construcciones de una ambición arquitectónica que buscaba literalmente reproducir París en suelo mexicano. Fachadas de piedra labrada, escaleras de mármol, salones con techos pintados al fresco, jardines diseñados por paisajistas europeos. El arquitecto italiano Adamo Boari, el mismo que diseñó el Palacio de Bellas Artes, trabajó en propiedades de familias de este círculo. La decoración interior llegaba directamente de Francia. Los muebles, las telas, las porcelanas, los cubiertos, los bailes que organizaba esta élite eran eventos de una escala difícil de imaginar.
salones iluminados con miles de velas y luego con las primeras lámparas eléctricas, orquestas que tocaban valses vieneses y contradanzas francesas, mujeres con vestidos encargados en las casas de moda de París, algunas de las cuales viajaban específicamente a Europa para renovar su guardarropa cada temporada. Hombres con trajes de sastre londinense y conversaciones que saltaban con naturalidad del español al francés y al inglés. Las óperas y los teatros de la Ciudad de México llenaban sus palcos con estas familias. El Teatro Nacional, que Díaz mandó construir precisamente para proyectar esa imagen de nación civilizada y moderna, era su territorio, un espacio donde la élite se veía a sí misma reflejada y confirmada. Y mientras todo eso ocurría en los mismos años, en los mismos meses, a pocas cuadras de esas mansiones y a pocas horas de tren de esas haciendas, millones de mexicanos vivían en una realidad que no tenía absolutamente nada que ver con París ni con Viena. Familias enteras en cuartos de vecindad en los barrios populares de la capital, donde el hacinamiento, la falta de agua potable y las enfermedades eran compañeros permanentes. Trabajadores de las fábricas textiles que comenzaban su turno antes del amanecer y terminaban cuando ya era de noche, por salarios que no alcanzaban para cubrir la alimentación básica. Comunidades indígenas en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, que vivían bajo sistemas de trabajo forzado que en sus condiciones prácticas se distinguían poco de la servidumbre. Dos países dentro del mismo país. Dos realidades que compartían territorio, pero no experiencia, no oportunidades, no futuro. Y entonces llegó 1910, el año del centenario de la independencia, que Porfirio Díaz había planeado celebrar con una pompa extraordinaria. Desfiles, banquetes diplomáticos, inauguraciones de monumentos, recepciones para presidentes y embajadores de todo el mundo. México, mostrándole al planeta que había llegado a la modernidad con dignidad y con estilo, y simultáneamente el año en que Francisco I. Madero lanzó su llamado a la revolución. El año en que las tensiones acumuladas durante 3 décadas empezaron a romperse de maneras que nadie en los salones porfirianos había creído posible. Las familias que hemos conocido en este documentario, los Terrazas con su imperio territorial, los Madero con su riqueza industrial, los Limantour con su control financiero, los Escandón con su aristocracia heredada, todas ellas habían construido su poder sobre un supuesto fundamental, que el sistema era sólido, que el crecimiento económico compraría estabilidad indefinidamente, que el orden que Díaz garantizaba era un orden permanente. Estaban equivocadas. Porfirio Díaz abandonó el país en mayo de 1911 a bordo del vapor Ipiranga, rumbo a un exilio en París del que nunca regresaría. Tenía 80 años y se llevaba consigo la certeza amarga y tardía de que ningún sistema construido sobre la exclusión de la mayoría puede sostenerse indefinidamente. Las haciendas de los Terrazas fueron confiscadas o destruidas durante la Revolución. Luis Terrazas pasó sus últimos años intentando recuperar una fracción de lo que había perdido. Los Limantour emigraron. José Ives murió en París en 1935, lejos del país cuyas finanzas había modelado durante 20 años. Francisco Madero, el revolucionario que salió de la élite para desafiarla, fue asesinado en 1913, traicionado por el general Victoriano Huerta en uno de los episodios más oscuros de la historia mexicana, y las mansiones estilo parisino de los Escandón y sus contemporáneos quedaron como testimonio silencioso de un mundo que había creído en su propia eternidad. Eso es lo que hace tan extraordinaria esta historia. No es solo la historia de familias ricas que cayeron, es la historia de un sistema que se creyó perfecto, que confundió el orden con la justicia, que interpretó el silencio de los excluidos como conformidad, cuando en realidad era la calma que precede a la tormenta. El porfiriato construyó ferrocarriles, bancos y teatros de ópera, pero no construyó un país donde todos cupieran.
Y cuando llegó la revolución, llegó para recordarle a esas 5 familias y a todos los que se parecían a ellas que los países no se construyen solo desde arriba. Se construyen siempre desde todos lados.